5 riffs que todo guitarrista principiante debe conocer. Te doy la bienvenida a este canal. Soy Sebastián Salinas y muchas gracias por ver este video. Cuando estás empezando en guitarra eléctrica es importante aprender riffs o partes de canciones. Aparte de ser algo súper divertido, te ayuda a desarrollar habilidades motoras que vamos a utilizar en el futuro. También van a expandir tu vocabulario musical para poder tocar cosas más difíciles. Yo recuerdo cuando estaba empezando a tocar guitarra eléctrica, lo primero que me llamó la atención de este instrumento fueron los riffs eléctricos y repetitivos que escuchaba, por ejemplo, en AC/DC, Deep Purple, Iron Maiden, Metallica, etc. Seguro a ti también te pasó y los riffs de canciones de rock son algo de lo que te motivaron a elegir este instrumento. Así que no te pierdas esta lección, ya seas principiante o intermedio, vas a divertirte mucho aprendiéndolos. Recuerda que si quieres apoyar a este canal, te voy a dejar en Patreon los archivos en PDF y Guitar Pro de esta lección. Ahora sí, trae tu guitarra y comencemos. Este es un riff muy simple pero muy poderoso, icónico del rock y quizás uno de los más famosos o el más famoso de la guitarra eléctrica. Se llama Smoke on the Water de la banda Deep Purple. Algo en lo que te puede ayudar este riff es en el uso de los silencios y las síncopas que ocurren durante esta repetición. Mayormente son intervalos de cuartas justas. Cuando tocamos dos cuerditas en el mismo traste son intervalos de cuartas y es un sonido que suena bastante bien esta frecuencia con distorsión. En el original Ritchie Blackmore utilizó los dedos pulgar e índice, puedes tocarlo como el original o si no todo con golpes de púa hacia abajo. La tonalidad es sol menor. Vamos a empezar tocando el traste 5 de la quinta y de la cuarta cuerda. Luego traste 3 en la cuarta y tercera cuerda. Y luego traste 5 en la cuarta y tercera cuerda. Ahora hacemos una idea similar. Empezamos de nuevo en el traste 5 de la quinta y la cuarta cuerda al mismo tiempo. Luego traste 3 en la tercera y cuarta. Y ahora hacemos 6, traste 6 en la cuarta y tercera cuerda. Y luego traste 5 en la tercera y cuarta. Estos serían los dos primeros compases del riff. Ahora en la siguiente frase hacemos una idea similar, pero le cambiamos el final. Hacemos traste 5 en la quinta y cuarta cuerda, traste 3 en la cuarta y tercera, traste 5 en la tercera y cuarta, de nuevo traste 3 en la tercera y cuarta, y finalizamos el riff en traste 5 de la quinta y cuarta cuerda. Este también es un riff muy potente de AC/DC. La canción se llama TNT del disco High Voltage y es bueno para practicar los power chords o acordes de quinta, acordes de poder, intervalos de quinta que se usan mucho en rock y metal. Estos intervalos suenan perfectamente con distorsión y por eso son empleados mucho en este estilo. Empezamos con el power chord de Mi. Hay un silencio de negra, luego un silencio de corchea. Y ahora hacemos este sol quinta, tocando el sol, traste 3 de la sexta cuerda. Vas a mutear con tu dedo la quinta cuerda, que suene apagada, y la tercera y cuarta cuerda al aire, la nota Si, la nota Sol y Re. Eso es un power chord de Sol. Y después power chord de La. Quinta cuerda al aire, traste 2 en la cuarta y tercera.
Y ahora hacemos este bend microtonal muy particular del blues, que es tocar este bend de un cuarto, desafinar un poquito la nota sol, es algo muy común en el blues. Y después hacemos el power chord de la, y de nuevo sol, un muteo y mi. Y después de nuevo sol y la. El autor de este riff es el inolvidable Randy Rhoads, el primer guitarrista como solista en la carrera de Ozzy. El riff está en la tonalidad de fa sostenido menor o fa sostenido eólico, un sonido que vas a escuchar mucho en heavy metal, y este es un riff ya más tradicional del metal de los 80s. Y algo bueno que puedes aprender es a trabajar tu técnica de púa alternada. Todos los golpes de púa deben ser alternados, así que es un buen ejercicio para la técnica de alternate picking y también para conocer la escala de fa sostenido menor. Vamos a empezar tocando 2 veces la nota fa sostenido en la sexta cuerda, el traste 2, luego traste 4 en la quinta, 2 en la sexta, 5 en la quinta, 2 en la sexta, 4 en la quinta, 2 en la sexta. Y ahora hacemos traste 2 en la quinta cuerda, 5, 4, 5 en la sexta, 2 en la quinta cuerda, 5, 4, 0 en la sexta. Y se repite este motivo, el ritmo es corcheas, 2 notas por pulso. Algo importante de este riff es que en realidad él no lo toca con palm mute como es común en heavy metal, sino que lo toca bastante abierto. Si quieres sonar parecido al riff de la canción, inténtalo tocarlo de esta forma, abierto, sin mutear, y también puedes intentar muteándolo. El siguiente riff es de la banda alemana Scorpions, Rock You Like a Hurricane, y está en la tonalidad de mi menor. Algo bueno de aprender de este riff es los acordes de quinta, bastante clásicos en el hard rock y heavy metal, y también el uso de silencios. Como ves, en muchos de estos riffs utilizan silencios entre cada una de las frases. Esto pienso que le da mucho punch, mucho poder a los riffs. Los silencios en la música son tan o más importantes que las notas, así que préstale atención a todos los silencios que hay en los riffs, respétalos para que las notas tengan mucho más impacto todavía. Empezamos con el power chord de mi. Todo el riff lo hacemos con la púa hacia abajo. El power chord de mi es traste 7 en la quinta, traste 9 en la cuarta, 3 veces, y al final le hacen esta pequeña caída. Luego silencio, power chord de sol, traste 3 en la sexta cuerda, traste 5 en la quinta, 2 veces. Silencio, power chord de la, traste 5 en la sexta, traste 7 en la quinta, 2 veces. Power chord de do, traste 3 en la quinta, traste 5 en la cuarta. Y 2 veces el power chord de re, traste 5 en la quinta, traste 7 en la cuarta. Y también le hacemos esa caída. Y se vuelve a reiniciar el mismo riff. Y no podía faltar en la lista un riff de Black Sabbath, y para esta ocasión elegí un riff que me parece de los más fáciles, ya que no tiene prácticamente acordes, son notas sueltas, está en la tonalidad de mi y es a un tempo muy lento, característico de Sabbath. Está a 65 BPM, es un ritmo muy lento y muy pesado.
tocamos 2 veces la nota mi al aire y después tocamos el traste 2 en la quinta cuerda, la nota si, hacemos un hammer on al traste 3 y un pull off al do. Ahora tocamos una vez la nota de mi al aire y hacemos muy parecido a lo que hicimos en la quinta cuerda, 2, 3, 2, pero ahora en la sexta. Fa sostenido, sol, fa. Y vuelve a comenzar. En conclusión, hoy aprendimos 5 riffs muy importantes para empezar a tocar guitarra eléctrica, que son los riffs de Deep Purple, AC/DC, Ozzy, Scorpions y finalmente Black Sabbath. Estos riffs son esenciales y son muy básicos, los puedes tocar quizás en los primeros días, las primeras semanas que tienes una guitarra y te van a ayudar a desarrollar un poquito de movilidad en tus dedos, a coordinar la mano derecha con la mano izquierda y te van a mantener divertido e inspirado y no te aburres tocando simplemente ejercicios los primeros días, y esto hace que te motives a seguir practicando. Así que si eres principiante, ponlos en práctica y cuéntanos en los comentarios de este video cómo te fue con estos ejemplos. Muchas gracias por ver este video, espero te haya inspirado y motivado a seguir practicando y mejorando. Si así lo fue, deja un me gusta, suscríbete y deja un comentario o saludo, así el algoritmo de YouTube nos ayuda a que llegue a más gente. Si quieres volverte uno de mis estudiantes, la mejor manera es a través de mis libros. Cada uno de mis libros tiene un sistema organizado, eficiente y fácil para aprender todas las técnicas, estilos, escalas, acordes, arpegios y teoría que utilizamos en este canal. Mis libros te ayudarán a tener una formación sólida y poderosa como guitarrista. Si quieres tener todos mis libros en versión papel como estos y estás en Latinoamérica o Estados Unidos, tienes que pedirlos en Amazon.com, y si estás en España tienes que pedirlos en Amazon.es. También están disponibles en todas las otras tiendas de Amazon del mundo. Eso fue todo por hoy, muchas gracias y te espero en el próximo video. Un abrazo. Si eres guitarrista y te gustaría dominar la improvisación para crear tus propios solos de rock y metal sin tener que pasar años frustrándote por todo el contenido que hay en internet, escríbeme un mensaje con la palabra guitarra y te cuento cómo puedes lograrlo.